Masejet Julin, Daf Tedvav Amud Bet 15b, 16 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah, Shohet bemagal yad, betzor ubkane shechitato keshera. Akol shohatim, ulolam shohatim, ubakol shohatim, chutz mimagal katzir, vehamegera, veashinaim, veatziporen, mipene shehem chonkim. Esta Mishnah que acabamos de leer tiene dos partes. La primera parte nos dice lo siguiente: una persona que realizó una shejitá con una hoz de mano, una hoz pequeña, o con una roca filosa o con una caña filosa, la shejitá que ya realizó es keshera, es válida. Segunda parte de la Mishnah, Hakol shohatim, todo shohatim, leolam shohatim, siempre shohatim, y bakol shohatim, con todo shohatim. ¿Qué significa exactamente estas tres frases? Vamos a ver más adelante la Gemara. De todas formas, sigue siendo la Mishnah, menos con magal katzir, que es una hoz de cosecha grande, que no se puede hacer shejitá porque es dentado su filo, con una meguerá, una sierra, que también es dentado, con shinaim, con dientes del animal, tampoco se puede hacer shejitá, ni con tziporen, con la uña del animal, tampoco se puede. ¿Por qué? Porque esto, en vez de cortar los simanim, arrancan, rasgan, mejor dicho, los simanim, y por ende la shejitá estaría pesula. Ahora sí vamos a la Gemara. Dice la Gemara: Hashochet diavad in lechatechilalo, bishlama bemagal yad dilmati lemevad bidachisa, el atzor bekane lechatchilalo urminhi, bakol shochatim ben betzor ben bezruchit ben mekrumit shel kane lo kashya. Kan betalush, kan bimchubar. De amar Rav Kana hashochet bimchubar lekarka, Rebi posel ורבי חייא מכשיר. עד כאן לא כמכשיר רבי חייא אלא בדיעבד, אבל לכתחילה לא. במה יוקימתא כרבי חייא? בדיעבד, אלא דתניא בכל שוחטים בין בתלוש בין במחובר בין שהסכין למעלה וצוואר בהמה למטה, בין שהסכין למטה וצוואר בהמה למעלה, מאני? לא רבי ולא רבי חייא. אי רבי חייא דיעבד אין לכתחילה לא. אי רבי דיעבד נמי לא. לעולה רבי חייא. אפילו לכתחילה. ועד כמפלגי בדיעבד, להודיעך כוחו דרבי. ואלה מטרידין דקתניא שוחט דיעבדין לכתחילה לא מאני, לא רבי ולא רבי חייא. אי רבי חייא אפילו לכתחילה, אי רבי דיעבד נמי לא. Explicamos esta parte. La primera parte de la Mishnah nos mencionó que cuando una persona ya realizó una shejitá con una hoz de mano, una roca filosa, una caña filosa, si ya realizó la shejitá, está kasher. Mashma que únicamente bediabad está kasher con estas cosas, pero la jatejilá, no. Dice la Gemara, yo entiendo el caso de Magal Yad. Yo entiendo que me puedes decir que Magal Yad nada más bediabad está kasher y la jatejilá no. No contradice nada, y entiendo también la razón, porque el Magal Yad, la hoz de mano, tiene uno de sus lados filoso, pero el otro lado no es filoso, es dentado. Entonces, entiendo por qué lejatejilá no se podría. No vaya a ser que si te permito hacer shejitá con magaliat, con lados de mano, vas a usar el otro filo, ¿sí? Pero lo que no me cuadra es los otros dos casos de esta primera parte de la Mishnah. Una roca filosa y la caña filosa. Que nuestra Mishnah nos dice que nada más bediabad, pero lejatejilá no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque hay una baraita que dice: Bakol shohatim, se puede hacer shejitá con todo instrumento, ya sea con roca filosa, ya sea con vidrio, ya sea con tallo de caña, o sea, filosa. Sí, entonces vemos Bakol shohatim, aquí es lejatejilá, más que no nada más bediabad, sino también lejatejilá. Contradicción aparentemente entre la baraita y la Mishnah. La baraita me permite roca y caña lejatejilá, y nuestra Mishnah nos permite únicamente bediabad. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara: no hay contradicción. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos casos diferentes. En la baraita está hablando cuando la roca o la caña están talush minakarka, están desconectados del piso, de la tierra, ¿sí? Y ahí lejatejilá se puede. Sin embargo, nuestra Mishnah está dando bemjubar la carca. ¿Cuándo qué? Cuando está todavía qué? Cuando está conectado a la tierra, y ahí lejatejilá no se debe. ¿Cómo quién cuadra esto? Dice la Gemara, como dice Rav Kana, una de las opiniones. Dice Rav Kana, una persona que hace shejitá con un instrumento que está conectado a la tierra. Rebi dice que está pasul, bediabad, pasul. Y Rabbi Xiya dice que está ¿qué? Machshir, kasher. ¿Qué es machshir? Bediabad. Todo lo que Rabbi Xiya permite es únicamente bediabad cuando está conectado a la tierra. Pero lejatejilá, no. Entonces nuestra Mishnah va como la opinión de Rabbi Xiya y nos habla de una roca o caña conectada a la tierra, y por eso nada más
Bediabad está kasher, lejatejilalo. Y la baraita, que nos dice que también lejatejila está kasher, está hablando cuando la roca o el tallo están ya talush, están desconectados. Dice la Gemara, un segundo, no me cuadra. ¿Cómo acabamos de decir que nuestra Mishnah va como qué opinión? Como la opinión de Rabbi Hiyá. Muy bien, que nada más Bediabad está kasher. Dice la Gemara, yo tengo un problema con otra baraita. Hay otra baraita que dice, Bakol shohatim, con todo se puede hacer shejita. Esto es lejatejilá. ¿Sí? No está hablando si ya hiciste shejita. Bakol shohatim, puede hacer shejita con todo, ya sea con algo talush, desconectado de la tierra, o mejubar. Ya sea que el cuchillo esté arriba y el animal lo pasas por abajo, o ya sea que el cuchillo está abajo y el animal lo pasas por arriba. Como quien va a esta baraita. O sea, esta baraita dice claramente que mejubar, una de las cosas, mejubar, bakol shohatim, mejubar, lejatejilá. Como quien iría, esta baraita no cuadra ni como Rebi ni como Rabbi Hiyá. Porque si es Rabbi Hiyá y nada más permite mejubar que bediabad y no lejatejilá. Y si es Rebi, cuando es mejubar, inclusive bediabad está que pasó. Entonces, como quien va a esta baraita. Dice la Gemara, en verdad tenemos que decir que, retractarnos de lo que dijimos antes. En verdad, Rabbi Hiyá permite, cuando es una shejitá b'mejubar, permite no solamente bediabad, sino también que leja tejilá, ¿sí? Y el autor de esta última baraita es ¿quién? Rabbi Hiyá. Entonces, ¿por qué cuando Rav Kahana mencionó el majloque entre Rabbi y Rabbi Hiyá habló en un caso de bediabad? Sino para enseñarte que incluso en caso de bediabad, Rabbi prohíbe. Pero en verdad Rabbi Hiyá que permite, no es nada más en bediabad, sino también en leja tejilá. ¿Ok? Entonces, según esto, vuelve la pregunta. ¿Quién es el autor de nuestra Mishnah? Nuestra Mishnah dice que Hashohet, mashma nada más bediabad, pero lejatejilá no. Se no cuadraría como Rebi, porque Rebi dice que inclusive lejatejilá, no cuadraría con Rabbi Hiyá, porque Rabbi Hiyá dice que inclusive lejatejilá, y tampoco cuadraría con Rebi, porque Rebi dice que inclusive bediabad está que pasul. Entonces vuelve la pregunta, ¿como quién va nuestra Mishnah? Dice la Gemara Leolam Rabbi Hiyá, va a fiur lejatejilá. ¿Lo leí esto o no? Un matriz de Catania Shohet, Rebi. Kasha de Rebia de Rebi lo Kasha. Kan en Jobar Mikaro, Kan Betalush le Basov Gibro. Uminat Emra de Shanilan, Ben Jobar Mikaro le Bentalush le Basov Gibro. De Tania, Hashohet Ben Muchni Shechitato que será Ben Jobar le Karka Shechitato que será Naat Sakin Bakotel Shechat Ba Shechitato que será Yatorio Semina Bakotel o Caneo le Mela Shechat Bo Shechitato Pesula Kasha Nadade. Era la Shamina Shani Ben Jobar Mikaro le Talush le Basov Gibro Shmamina. Dice la Gemara, en verdad tenemos que decir, como dijimos ahorita aquí al final, que Rabbi Hiyá cuando permite la shejitá b'mejubar es inclusive que leja tejilá, no solamente bediabad, sino también que leja tejilá, como comprobamos, ¿sí? Y nuestra Mishnah, que permite roca, filosa, caña, tallo de caña, filoso, nada más bediabad, hashohet, si ya realizó, nada más bediabad, no va obviamente como Rabbi Hiyá, porque Rabbi Hiyá permite leja tejilá, sino va como ¿quién? Como Rebi. Que Rebi sí permitiría que bediabad, dicen, pero tenemos una contradicción. Porque nosotros en Rav Kahana, que dijo antes, que según Rebi, cuando está mejubar, está pasul bediabad. Y nuestra Mishnah, si es Rebi, sale que Rebi opina que bediabad está kasher. Contradicción en la opinión de Rebi. Se la manda, no, son dos casos diferentes. Escuchen bien. Ambos casos son cuando es mejubar. Pero si es mejubar desde un principio o estaba desconectado y lo conectaste. Esos son los dos casos diferentes. Cuando Rebi dice que está bediabad inclusive pasul, o sea, lo que Rav Kahana dice que Rebi dice que está pasul bediabad, es cuando está conectado desde un principio, o sea, que nunca estuvo desconectado después. En este caso, o sea, por ejemplo, en el caso de la caña, nunca lo arrancaste. Ahí, pasul bediabad. Y nuestra Mishnah está hablando cuando, ¿qué? Cuando ya estaba desconectada la caña o la roca, y después la incrustaste, la colocaste pegado a la tierra. Ahí, bediabad estaría que kasher. ¿Sí? Entonces nuestra Mishnah es Rebi, que bediabad está kasher. ¿Por qué? Porque es que talush le basov gibro. Primero estaba desconectado, después lo conectaste. Ahí bediabad está kasher. Y lo que Rav Kahana dijo en nombre de Rebi, que inclusive bediabad pasul, es cuando bemjubar mi ikaro, que siempre estuvo que mejubar. ¿Y quién dijo que hay diferencia entre estas dos cosas? Al fin y al cabo están ambos mejubar ahorita. ¿Qué importa si estaba desconectado y lo conectaste o de un principio estuvo conectado? Dice, no, te voy a traer una prueba, como está escrito en la baraita. Una persona que hace shejitá, dice la baraita, escuchen bien los casos de la baraita, con un cuchillo que está pegado a una rueda. ¿Sí? O sea, no el filo está pegado, digamos, aquí les doy un ejemplo. Con esta imagen, hagan caso omiso a esto en este momento. Es un cuchillo shejitá y aquí hay una rueda. ¿Sí? Entonces uno pega esta parte con una rueda y la rueda da vueltas
y dando vuelta a la rueda, le hace shejitá al animal. ¿Ok? Muhni, ¿sí? Una persona que shojet con muhni, shojet con una rueda, o sea, que conecta el cuchillo a la rueda, le da vuelta a la rueda, gira la rueda y hace shejitá al animal. La shejitá está ¿qué? Kasher, ¿sí? Sigue diciendo la varita. Una persona que hizo shejitá con algo que está mejubar la carca, conectado a la tierra, la shejitá está kesherá. Sigue diciendo la varita. Se incrustó el cuchillo en la pared e hizo shejitá con él, ¿cómo? A través de que movió el cuello del animal sobre eso. La shejitá está kesherá. Si había una roca saliendo de la pared o una caña saliendo de la tierra, hizo shejitá. La shejitá está ¿qué? Pesula, contradice. Al principio la baraita nos dice que se hizo shejitá con algo que está conectado a la tierra, que será. Y después nos dice que se hizo shejitá con una roca que estaba conectada a la pared o una caña que salió sola, natural, pesula. Entonces decide, bueno, shmamina, que vemos ahí una diferencia. Si estaba de un principio mejupar la carca, ahí está que pasul, ¿sí? Y si era talush o le pasó gibró, ahí está kasher. Entonces vemos que sí hay diferencia. Seguimos. Ahorita la Gemara va a analizar en esta última varita que trajimos. Amar Mor. Hashohet bemuchni shechitato keshera veatan shechitato pesura loka sheha besarna de pahra ha besarna de maya veibaitema ha vea besarna de maya velokashia ha bekoach rishon ha bekoach sheni vechiad amar papa hamain dejafte lichabre veashki ale bitka de maya umit hayav maitama giredi deu de anibe veani mile bekoach rishon ha bekoach sheni gerama bealma. Escuchen bien. Mencionamos en la varita última que trajimos que una persona que hace shejitá bemuhni, ¿qué es muhni otra vez? Con una rueda. O sea que el cuchillo lo pega a una rueda y gira la rueda, ¿sí? Y hace shejitá. La shejitá está keshera. Así mencionamos en la varita que mencionamos, la última varita que mencionamos. Tenemos la primera varita. Pregúntale, hermano, no me cuadra porque hay una segunda varita que dice que una persona que hace shejitá bemuhni con la rueda está que pesula, contradicción. Dice, no te voy a explicar. La primera baraita, la Gemara da dos respuestas. La primera es la siguiente. La primera respuesta es la siguiente. Cuando la baraita dijo que el que hace shejitá bemuhni está kasher, o sea, la primera baraita está hablando con una rueda de un alfarero, se dice el que hace que lejeres, ¿sí? Que ¿quién mueve la rueda? Manual, la persona. Ahí está kasher. Y la segunda baraita que dice que el que hace shejitá con un muhni, con una rueda, no está kasher, sino está pasul, está hablando besarna de maya, una rueda que gira por el río, por agua. Entonces es una rueda que gira por fuerza hidráulica, ¿sí? Y eso no es Koach Y por lo tanto la shejitá está pesula, ¿sí? Vamos a ver más adelante en la Mishnah de Flamedalef que tiene que hacer la shejitá la persona, no puede ser automático, tiene que Koach Eso. Primera respuesta. Segunda respuesta es que en verdad ambas baraitos están hablando con una rueda que gira por agua. Pero la diferencia es que la primera baraita que permitió está hablando cuando la shejitá se hizo bekoach rishon, fuerza primaria. O sea que la persona abrió el chorro de agua hacia la rueda y de inmediato apenas lo abrió, giró y ahí hizo shejitá. Entonces eso es parte de la persona, es fuerza de la persona, ¿sí? Por eso es kasher. Y la segunda baraita está hablando cuando no fue de inmediato, sino está mucho más lejos, digamos, la rueda. Entonces la persona ya abrió el chorro de agua para que vaya para allá y después de 1 minuto, 5 minutos llega el agua allá y empieza a rodar. Entonces ya eso se considera, sí, es fuerza de la persona, pero es por la persona que abrió el agua, pero se considera koach sheni, se considera una fuerza secundaria y por lo tanto la shejitá va a estar pesula. Como dice, ¿dónde vemos la diferencia de esto? Como dice Rapapá, ¿qué pasa a una persona que Reubén amarró a Shimón y lo colocó en un lugar y después agarró y apuntó sobre él un chorro de agua y murió? ¿Se considera un asesino Reubén y por ende tiene pena de muerte en caso que lo hizo Bemezid con Atrá y con todo o no? Entonces dice Rapapá, se considera asesino. ¿Por qué? Porque el agua se considera como sus flechas, ¿sí? Giredide, ¿sí? Pero todo eso es únicamente cuando abrió el agua y de inmediato lo mató, ¿sí? Pero, o sea, de inmediato estaba ahí, ¿sí? Ahí se considera koach rishon, pero, y por ende se considera asesino y por ende está hayamita Reubén. Pero si abrió el agua y la persona no estaba ahí de inmediato, no estaba cerca, sino estaba lejos, ya se considera koach sheni, se llama geramabe al ma'u, que no es hayamita, sino es hayab, o sea, dinom es masul la shamay. Ok, seguimos.
Yati Raba Joré de Rabbi Hiyá. De Rabbi Hiyá, Kame de Rabbi, Beati Rabbi Kamar, Minen, Shketa Shu, Betalush, Neemar, Bekajeta Mahel, Lishhot. Amale Rabbi Hiyá, Mai Kamar, Amale Vav Dichtiva Ufta Kamar. Veakra Kamar, Krale Zerizute de Abraham Kamashmalan. Ok. Volvemos al tema de Shejitá Mejubar. ¿Qué es Mejubar otra vez? Shejitá con algo que está conectado a la tierra. Muy bien. Dice la Mara lo siguiente. Presten atención cómo era el orden. Estaba sentado Rab atrás de Rabbi Hiyá. O sea, primero estaba sentado ¿quién? Rabbi Hiyá. Segunda fila, Rab. Y Rabbi Hiyá estaba sentado de primero enfrente de Rebi. O sea, que Rebi estaba enseñando. A Rabbi Hiyá primera fila y Rebi segunda fila. Y Rab segunda fila, perdón. Rebi enseñando a Rabbi Hiyá y después a Rab. Y viene Rebi y dice, le voy a enseñar algo. ¿De dónde aprendemos que la shejitá no se puede hacer con algo mejubar, sino tiene que ser con algo talush, algo que esté desconectado, separado? ¿Sí? Usemos el término talush de la tierra. ¿Sí? ¿De dónde aprendemos? Dice Rebi, les voy a explicar de dónde. De Abraham Avinu, en Akedat Yitzhak, Bereshit 22:10, Vaikajeta ma'ajelet lishhot. ¿Qué agarró para hacerle shejitá? Ma'ajelet, un cuchillo. El cuchillo que es algo talush minakar, algo separado de la tierra, desconectado de la tierra. Vemos que la shejitá se tiene que hacer con algo desconectado de la tierra. Así le enseñó Rebi a Rabbi Hiyá y a Rab. Y cuando escucha esto, los alumnos, viene Rabbi y le dice a Rabbi Hiyá, oye, ¿qué es esta prueba que trajo Rebi? ¿Qué es esta prueba? Así le pregunta Rab a Rabbi Hiyá. Le dice Rabbi Hiyá a Rab, no es correcta esta prueba. Parece a una vav que se escribe sobre un tronco de madera, ¿sí? Como la vav es un palito finito. Cuando lo haces en madera manual, siempre hay astillas que salen ahí y no se nota la vav. O sea, no se nota que es una vav. O sea, la idea que le está diciendo, no está buena esa raya. Pregúntale a Mara, ¿cómo que no está buena? Si trajo un pasuk, majelet, cuchillo. Dice, no, si un cuchillo, puede ser que Abraham trajo un cuchillo, no porque solamente se puede un cuchillo, sino porque dijo, yo no sé si voy a encontrar otra cosa para hacerle shejitá. Por eso trajo un cuchillo. Porque Abraham era ágil, su agilidad era zariz, porque quería estar preparado por si acaso, pero no significa que si es mejubar no sirve. Entonces no es una buena prueba. Seguimos. Mencionamos antes que según la opinión de Rebi, que shejitá mejubar está pasul. Hay diferencias si mejubar meikaro, que ahí la shejitá, que es mejubar meikaro, siempre de un principio, ¿sí? Está mejubar, ahí está pasul. Y si es talush le basov jibró, ahí bediabad está kasher. Entonces la Gemara nos trae un análisis de Raba relacionado con esto. Amar Raba, pshitali talush le basov jibró le inyan abodat kohabim have talush. De amar mor hamishtachabe le baichelo asaro veisar kadata have mejubar elohem al hearim velo hearim elohem. Leinian. Vamos a expliquemos esta parte. Rabbi dice, mira, respecto a bodazara, a temas de idolatría, ¿sí? No tengo duda mínima que algo que era talush ulebasov jibró, que es talush ulebasov jibró, que está conectado ahorita, pero antes estaba separado, antes estaba desconectado, para temas de Baal Kohaim seguro se considera que talush, ¿sí? ¿Cuál es mi prueba? Dice Raba, porque está escrito que si una persona se aposterna a su casa, o sea, hace idolatría a su casa, la casa queda prohibida be hana'a, no se puede tener provecho como cualquier idolatría. Pero un segundo, está escrito en el pasuk, en Devarim 12:2, que Am Israel tiene que exterminar Elohem alearim, los dioses, la idolatría que está sobre las montañas. De ahí aprendemos que únicamente los dioses que están sobre la montaña, pero en la montaña misma, si la idolatraron, no, porque es mejubar mi caro, ¿sí? Entonces vemos que únicamente, vemos que únicamente lo que hay que exterminar, ¿qué es? Algo que es talush y no algo que es mejubar, Elohem aleharim y no hearim atzmam, ¿sí? Y si tú me dices que una casa que le hicieron una idolatría está surbeaná, significa que ¿qué se considera? Talush. Sabemos que talush le basov jibró, que es una casa, porque son piedras que estaban sueltas, y después jibró, se considera que talush y por ende está surbeaná, porque si hubiese sido mejubar, no está a surbeaná, porque únicamente está surbeaná que Elohem al hearim y no hearim. Perfecto, no las montañas. En esto no tengo dudas, así dice Raba. ¿Qué pasa respecto a Echsher Zeraim le Kabel Tumah? Para que alimentos, semillas se vuelvan aptas para recibir Tumah, susceptibles para recibir Tumah, tienen que
recibir ¿qué? Agua, líquido. ¿Qué pasa respecto a esto? Veamos. לעניין של זרעים תנאי, דתנן הכופה קערה לכותל, בשביל שתודח הרי זה בחיותן. בשביל שלא ילקה הכותל אינו בחיותן, הגוף הקשיא. אמרת בשביל שתודח הרי זה בחיותן. בשביל שיודח הכותל אין זה בחיותן. והדרתני בשביל שלא ילקה הכותל אינו בחיותן. בשביל שיודח הכותל הרי זה בחיותן. אמר רבי אלעזר תברא מי ששנה זו, לא שנה זו. רבא אמר כולי חתנהו. בכותל מערה, בכותל בעניין. ואחי כאמר, הכופה קערה על הכותל, בשביל שתודח הרי זה בחיותן. בשביל שיודח הכותל אין זה בחיותן. באמת דברים אמורים בכותל מערה, אבל בכותל בעניין, בשביל שלא ילקה הכותל הוא דאינו בחיותן, בשביל שיודח הכותל הרי זה בחיותן. Dice Rabba, respecto a Aksher Zeraim, es un mahloket tanaim. Si algo que quede talush o lebasov jibro se considera talush o se considera que mejubar. ¿Por qué es mahloket tanaim? Me explico, dice Rabba. Está escrito en la Mishnah, escuchen bien esta Mishnah, Masejet Machshirim, Perek Dalet Mishnah Gimel. Una persona que agarra un plato, ¿sí? Y lo voltea. Pero lo voltea y lo coloca ¿sobre qué? Sobre una pared. Agarra un plato, lo voltea sobre encima la parte de arriba de la pared, ¿sí? Y está cayendo ¿qué? Y está lloviendo, muy bien. ¿Y qué pasa? Del plato que está volteado cae la lluvia ahí y de ahí cae el agua. ¿Hacia dónde? La lluvia cae hacia unas frutas. Esas frutas, esos alimentos, ¿se vuelven susceptibles en recibir tumá o no? Entonces dice la Mishnah, te voy a explicar. Depende. Si colocó la que hará el plato sobre la pared, ¿para qué? Para que se limpie el plato. Si su intención fue colocar el plato ahí al revés porque estaba sucio y su intención era que se limpie el plato, entonces sí aplica kiután al zera. Y por ende se vuelven susceptibles. ¿Por qué? Porque él sí quiere ese agua, ¿sí? A pesar que su interés no era en ese momento de que el agua le caiga a la fruta, pero sí tiene interés que caiga ese agua al plato. Entonces sí tiene interés en el agua y por ende es suficiente para que, si esas aguas después cayeron sobre las frutas, se vuelven ¿qué? Echel le kabel tuma, susceptibles para recibir tuma. Pero, esa es la primera parte de la Mishnah. Entonces la primera parte de la Mishnah es ¿cuándo? Cuando colocó el plato al revés porque quiere el agua para limpiar el plato. Okay. Ahí sí se vuelve susceptible. Pero si colocó el plato para que no se dañe la pared, para que no se moje la pared, para que no se dañe la pared, ahí significa que él no quiere el agua, no quiere que el agua venga acá y por eso está poniendo el plato. Ahí como no quiere el agua, y también si al final cayó el agua sobre frutas, no se vuelven susceptibles para recibir tuma. Dice la Emma, tengo una contradicción entre primera parte y segunda parte, entre las deducciones, mashmauyot, de la primera y segunda parte. ¿Por qué? En la primera parte decimos que si su intención fue para que se limpie el plato, ahí sí es bejiután y sí se vuelven ¿qué? Susceptibles las frutas en recibir tuma, mashma. Que si su intención fue para que se lave la pared, no para que no se dañe, para que se lave la pared, ahí no va a recibir tuma. Otra vez, repito. La primera parte de la Mishnah dice, cuando la intención es que se lave el plato, no pared, se lave el plato, ahí esas aguas, si tocaron las frutas, se van a volver susceptibles para recibir tuma. Mashma, que si su intención es para que se lave la pared, no el plato, la pared, mashma, que ahí no va a ser susceptible. Otra vez, la primera parte de la Mishnah dice, cuando colocas un plato encima de la pared, si la intención es que se lave el plato, ahí sí es bejiyután. Mashma, que si la intención es no que se lave el plato, sino que se lave la pared, ahí ya no, ¿sí? Ya no va a ser susceptible las frutas. Y por otro lado, la segunda parte de la Mishnah nos dice que si su intención es colocar el plato para que no se dañe la pared, ahí no recibe tumá. Mashma, que si su intención no es para que no se dañe, sino es para que se lave la pared, ahí sí que sí va a ser susceptible. Entonces tenemos contradicción, tenemos mashmayot. Dice la verdad, efectivamente, el taná de la primera parte no es el taná de la segunda parte, es mahlok, en verdad es contradicción. Son dos tanáim. Sin embargo, Rabba dice, no, yo te voy a entender un poco mejor. En verdad es un mismo taná, ¿sí? Que opina que talush levasov jibro nechshav talush, que cuando algo estaba desconectado y después lo conectaste a la tierra, se considera que desconectado, ¿sí? Y en verdad, las dos partes están hablando en dos casos diferentes, dos tipos de pared, ¿sí? La primera parte está hablando en una pared de una cueva, ¿sí?
Que una pared de una cueva, ¿qué característica especial tiene? Que siempre estuvo conectada. ¿Sí? Tú sacaste la tierra y se volvió una pared. Siempre estuvo conectada. Entonces, en este caso se considera seguro que esa pared mejubar. Y por eso, un segundo. Bueno, ahorita explico el por eso. Ahorita explico. Y la segunda parte está hablando en un kotel binyan, en una pared para arriba, hacia arriba, que estaba desconectada. Después la conectaste hacia talush el vaso giro, que se considera que talush. Y por lo tanto, nos dice la Mishnah lo siguiente: si una persona voltea un plato, la primera parte, voltea un plato sobre una pared para que se lave el plato, ahí vejiutan, se vuelven susceptibles. ¿Sí? Pero si es para que se lave el plato, pero si es, podemos deducir, si es para que se lave la pared, no es vigiután. ¿Por qué? Porque la primera parte está hablando de una pared que es mejubar. Entonces no sirve ese pensamiento de algo mejubar, tiene que ser sobre un pensamiento de algo que talush. Sin embargo, todo esto es únicamente en kotel shel mehará, pero en kotel shel binyan, cuando es un kotel de una pared que está desconectada, después la conectaste, ahí únicamente cuando va a estar no vejiután, cuando no va a ser susceptible, cuando tu intención es colocar el plato para que las aguas que no dañen la pared, pero más que si no es para que no dañen, sino para que se lave, ahí sí va a ser vejiután. Ahí está hablando en un que kotel shel binyan, que se considera que talush. Muy bien. Entonces Raba nos dice, repito, temas de Abadat Kohabim, talush le basó Gibrao, seguro se considera que talush. Temas de Ksher Zraim, talush le basó Gibrao, seguro se considera que es Mahloket Tanaim. En temas de Ksher, de volver algo susceptible para Tuma. ¿Qué pasa? Respecto a Shechita. Baeraba, talush le basó Gibrao, línea Shechita Mai, Tashema, Hayat Sol Yotze Minakotel Oshea, Kaneo Lemela, Veshachat Boshkitato Pesula, Jaime Esquinan, Bekotel Meara. Dakanami de Katani, Dumia de Kaneo Lemela Shuamina. תשמע נעצקין בכותב ושחט השחיטתו כשרה, שאני סכין דלא מבטל לה, תשמע במחובר לקרקע שחיטתו כשרה, דילמה פרוש כמפרש לה, מים מחובר לקרקע, סכין דלא מבטל לה. La duda viene Rabá y dice, lo que sí tengo duda es talushu lebasov gibró respecto a shejita, ¿sí? Algo que estaba desconectado y después que lo conecté a la tierra y con eso hizo ¿qué? Con eso hice shejita. Si eso se considera como mejubar y por ende va a estar pasul para shejita, o se considera como talush y por ende la shejita va a estar ¿qué? Keshera. Esa es mi duda, así dice Raba. Dice la Gemara, te voy a solucionar esta duda de una baraita que trajimos, ¿sí? Al principio de la clase. Dijimos en una baraita, una persona que tiene un ¿qué? Un tzor, ¿qué es tzor? Una roca, que sale de un cótel, que sale de una pared, o que tiene una caña, tallo de caña, filosa, que sale de la tierra, ¿sí? Y si hizo shejita con eso, la shejita está ¿qué? Pesula. Ahorita en el caso, aquí hay dos casos, roca de la pared y caña. En ambos nos dice la baraita, shejitato, pesula, inclusive diabad. Ahorita, cótel, normalmente, ¿qué es cótel? Una pared que está hecha de cosas que estaban desconectadas y después la conectaste. Y aún así nos dice la baraita que existe la shejita con esa roca que sale del cótel, está que pesula, vemos que talush le basó giro para temas de shejita se considera que mejubar y por eso está pasul. Dice, no. La baraita aquí cuando está hablando de un cótel, está hablando de un cótel de mehará, muy bien, de una cueva, que seguro siempre estuvo conectado. Siempre es mejubar mi caro, siempre fue mejubar mi caro, siempre estuvo conectado y por eso es que está pasul. Y te voy a dar una prueba que el caso es así, porque la baraita me menciona dos casos. ¿Cuál? La roca de la pared y el segundo es el tallo de la caña que crece, que está conectado, crecido de la tierra. De la misma manera que ese caso es de siempre, pues también el primer caso tiene que ser de siempre. ¿Cómo es? Pared de mehará. Entonces no hay prueba de acá. Otro intento de prueba de otra baraita, o mejor dicho, de esa misma baraita, de una parte anterior de esa baraita. ¿Qué pasa si una persona incrustó un cuchillo en la pared y movió el cuello del animal sobre el cuchillo para hacer el shejita? ¿Kasher o no kasher? Dice la baraita, la shejita está kasher. El cuchillo era algo que estaba talush y después lo incrustaste, lo conectaste. Y aún así está escrito que kasher. Vemos que talush le basó gibró para temas de shejita se considera que talush y por ende la shejita va a estar kasher. Entonces aquí tenemos la prueba y dice la mano, no, cuchillo es diferente porque cuando uno incrusta un cuchillo en la pared, su intención seguro es sacarlo de ahí eventualmente. Es momentáneo. Una persona no va a agarrar un cuchillo y dejarlo ahí. Entonces, por eso es que se considera por eso se considera talush. Pero en un caso que lo incrustas, lo dejas, ¿no? Otra cosa, y lo dejas permanente, puede ser que se consideraría mejubar. Entonces no tenemos prueba. La Gemara te va a traer otra prueba. Y también la tumba al final, de una parte anterior a esta. La Baraita dice
esta misma baraita, todo esto, ¿sí? Una persona que hace shejitá con algo mejupar la carca, su shejitá está kesherá. Y seguro esta parte está hablando, como ya dijimos previamente en la Gemara, en algo que era talush le basó gibro, porque si no, no hubiese estado kesherá, ¿sí? Sabemos que talush le basó gibro se considera talush y por ende está kasher. Dice la Gemara, no, puede ser que la baraita está abriendo con eso y después diciendo los casos, explicando. ¿Cuándo es este caso? Que talush le basó gibro, que mejupar la carca, o sea, talush le basó gibro, shejitato kesherá únicamente en cuchillo. ¿Por qué? Porque uno no lo deja ahí, pero cuando algo, pues si lo deja ahí, puede ser que a pesar que está talush le basó gibro, se consideraría mejupar. Entonces no tenemos prueba para solucionar esta duda de Raba. Ok, seguimos, Rabotai. Amar Mor. Naatz sakin bakotel veshachat ba shechitato keshera. Amar Rabanan amar Shemuel lo shanu ela sakin lemala vetzabar beema lemata. אבל סכין למטה וצוואר בהמה למעלה חשינן שמא ידרוס. והקטני בין שהסכין למטה וצוואר בהמה למעלה בין שהסכין למעלה וצוואר בהמה למטה. אמר רזבי לצדים קטני. סכין למטה וצוואר בהמה למעלה בתלוש. סכין למעלה וצוואר בהמה למטה במחובר. רב פאפא אמר בעופה דקליל. אוקיי. Mencionamos en una de las partes de esta última, mencionamos una de las partes de una varita mencionada antes, que si una persona incrusta, clava un cuchillo en la pared y hace shejitá con ella, o sea, mueve el cuello del animal sobre ella, sobre el cuchillo, sobre él, la shejitá está ¿qué? Keshera. Viene Rabanán en nombre de Shmuel y dice, todo eso es únicamente cuando el cuchillo está arriba, ¿sí? El cuchillo está arriba, o sea, está así. Olvídense esta parte. Y pasa el animal por abajo, ¿sí? Ahí decimos que está kasher. Pero si el cuchillo está abajo, filo hacia arriba, y pasa el animal por arriba, ¿sí? Ahí la shejitá está pesulam y drabanán. ¿Por qué? Porque sospechamos que como el animal pesa, ¿sí? Entonces va a presionar, ¿sí? Y va a ser derazá. Va a presionar el cuchillo y va a ser derazá. En vez de cortar con el ajayo va a ser derazá, shema hidros. Así dice Rabaná en nombre de Shmuel. Bien, la Gemara dice, pero no me cuadra porque hay otra baraitá, ya vemos una segunda baraitá que dice, con todo se puede hacer shejitá. Ben betalush, ben mejupar. Ya sea algo talush, ya sea algo mejupar. Ya sea que el cuchillo esté abajo y el animal arriba, o ya sea que el cuchillo esté arriba y el animal abajo. Vemos claramente que la baraitá nos permite cortar con un cuchillo mejupar, inclusive si el cuchillo está ¿qué? Abajo y el animal está arriba. Dice Razdavid, no, esa segunda baraitá en verdad fue dicho parcial, ¿sí? Cuando la baraitá dice ben betalush, ben mejubar, ben shasakin le mata, ben shasakin le mala, no se refiere todo en todos los casos, no. Se refiere a lo siguiente. Cuando esta segunda baraitá me permite cortar cuando el cuchillo está abajo y el animal está arriba, es únicamente en sakin talush. Únicamente cuando el sakin está talush. Y cuando la baraitá me dice sakin le mala, y tzabar bema le mata, que el cuchillo arriba y el animal abajo, ahí es cuando se puede talush y también mejubar. Sí, primera respuesta. Segunda respuesta es de que la segunda baraitá está hablando que también cuando está mejubar el cuchillo y también si el cuchillo está abajo y no arriba, mejubar todo, pero no en un animal, sino en un ave, que no pesa mucho. Y como no pesa, no sospechamos que haya suficiente presión. Seguimos. Amar Rav Chazda, Amar Rav Yitzchak, ve'amri la ve'matrit itana. חמישה דברים נאמרו בקרומית של קנה, אין שוחטים בה ואין מלים בה ואין מחתכים בה בשר, אין מחצצים בה שיניים ואין מקנחים בה. אין שוחטים בה ועתנה והכל שוחטים במצור ומשוחטים בקרומית של קנה. אמר רב פאפא סימונה דאגמה. ואין מחתכים בה בשר, רב פאפא מחתך בה קרבי דגים ודזיגה. רבא בר רבונה מחתך בה עופה דרכיך. ואין מקנחים בה תהי פוקלה משום דאמר מור מקנח בדבר שהאור שולטת בו, שיניו נושנות. אמר רב פאפא קינוח פי מכה כאמרין. Y vamos a acabar aquí el shiur. Explico. Dice Rav Chazda en nombre de Rav Yitzchak. Hay unos que dicen que esto fue dicho en la baraitá. Pero de todas formas está escrito lo siguiente. Ya sea que Rav Chazda en nombre de Rav Yitzchak lo dijo, ya sea que está escrito en la baraitá. Hay 5 cosas que fueron dichos sobre el tallo de una caña. Sobre una caña. 1, no se puede hacer shejitá con eso. 2, no se puede hacer brit milá. 3, no se puede cortar una carne con eso, un pedazo de carne. 4, no se puede limpiar los dientes con eso. Y quinta alajá que fue dicho sobre este tallo de caño es que en mekanjim ba. La Gemara entiende en este momento que en mekanjim es que uno no se puede limpiar después de defecar con eso. ¿Sí? Y la Gemara analiza cada una de esas alajot. Primero, ¿qué dijo? La primera alajá que no se puede con un tallo de caña, hacer
Jita. Dice, ¿cómo no? Si dijimos en una varita que mencionamos antes, Tatzvah Bet, 15b, que se puede hacer shejitá con todo, ya sea con roca, ya sea con vidrio, ya sea con krumich el cané, con tallo de caña. Vemos que se puede. Bakol shohatim lejatejilá. Dice la papá, no. Cuando la baraita esa que vimos anteriormente la permite, lejatejilá, está hablando en un tipo de tallo de caña que crece en los pantanos, que esos tallos son lisitos y se puede hacer shejitá sin problema. Pero otros tipos de tallos de caña, que los tallos son ásperos, no son ásperos, tienen palitos, tienen pinchitos que salen. Entonces, este es el que nos está hablando aquí de estas 5 cosas que no se pueden traer, que no se puede hacer shejitá. Como tiene palitos, el tallo tiene palitos, entonces no se puede. Otra cosa que dijimos que no se puede hacer con estos tallos que tienen palitos, ¿qué? Antes no se puede cortar milá, pero es obvio, porque eso la Gemara no explica, porque uno barminan puede hacerlo kruchufja, puede cortar barminan. La Gemara procede al tercer punto, que no se puede cortar, ¿qué? Muy bien, cortar carne. Dice la Gemara, ¿cuál es la razón de eso? Porque cuando uno corta carne puede dejar un pinchito ahí metido, cuando uno come no lo ve y se le queda trancado barminan. Por eso Rapapá dice, agrega sobre esto, que sí se puede con esto cortar pescado, porque es la carne blanca transparentica, y si hay un pinchito que se queda ya clavado, uno lo va a poder ver y no va a pasar nada. Igualmente Rabba Barrabuná cortaba pollo con eso. ¿Por qué? Porque no obstante no es tan transparente, ¿sí? Pero como es suave, ¿sí? No es necesario presionar tanto y no tenemos por qué sospechar que un pinchito se quede ahí clavado. Cuarta alajá, ¿cuál es la cuarta alajá? En mekanjin ba. ¿Qué es en mekanjin ba? Perdón, la cuarta es que no se puede limpiar los dientes, ¿se entiende también? Porque hay palillos y saca sangre, ¿sí? Pero la quinta alajá, ¿cuál es? En mekanjin, que no se puede limpiar. Y entendimos que no se puede limpiar después de defecar. Y aparentemente, ¿por qué? Por los quesamín, por los palillos. Todas estas alajotas por los palillos que tienen el tallo. Dice la Gemara, ¿pero por qué? ¿Por qué tienes que llegar a los palillos? También si no tiene palillos. Dice Mor, que fue dicho que una persona que se limpia después de defecar con algo que el fuego puede quemarlo, como un palo de madera, cualquier cosa de madera, Shinaba Tachtonot Noshrot, eso le causa una lesión intestinal. ¿Sí? No vamos a entrar en el por qué, pero así es. Entonces, si es así, no hay que llegar a estos tallos por los palillos. También si no es por los palitos que tiene, cuando uno se limpia con cualquier cosa que Haur, Sholetet, Bo, como un palo o algo así, no puede, porque Shinaba Tachtonot, que se refiere a algo en el intestino, le viene una lesión intestinal. Dice el papá, no, cuando dijimos, ya está la Hazán nombre Abitzhak con la baraita, esa quinta cosa que en Mekanjim, que no se puede limpiar, no es que no se puede limpiar después de defecar, como entendimos. Se refiere a que no se puede limpiar una herida abierta con eso. ¿Sí? Porque limpiarse después de defecar no se puede con nada que el fuego puede quemar. Lo que se refiere aquí en Mekanjim es que en Kinuas Piamacá, en Mekanjim Piamacá, una herida abierta no se puede. ¿Por qué? Porque cuando limpia una herida abierta, como tiene palitos, el palillo ese puede dañarse, incluso puede dañar. Eso es lo que no se puede. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.